Bienvenidos a la hora 3:33, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Antes de comenzar, déjalo en los comentarios. ¿Desde dónde me estás escuchando? ¿Qué hora es en tu ciudad mientras escuchas esto? Porque lo que estás a punto de escuchar puede ser más real de lo que imaginas. Tal vez demasiado real. Dicen que la Ciudad de México no duerme, pero sus pueblos más antiguos, alejados del ruido moderno, guardan secretos que nunca despertaron del todo. Entre cerros, volcanes y caminos empedrados, sobreviven leyendas oscuras contadas en voz baja, en lenguas antiguas, entre velas y santos de ojos vacíos. No son cuentos de abuelitas, son advertencias, relatos que los propios habitantes juran haber vivido y que siguen pasando de generación en generación como maldiciones heredadas. Esta noche escucharás testimonios reales, íntimos, perturbadores, de personas que se atrevieron a romper el silencio de los pueblos de la CDMX. Prepárate para entrar en lugares donde el tiempo se detuvo y donde el miedo tiene nombre, rostro y voz. Estas no son simples historias de terror, son llamados, y una vez que los escuchas, no hay forma de olvidarlos. Desde que tengo memoria, los pueblos mágicos de los alrededores de la Ciudad de México me han causado una mezcla extraña de fascinación y miedo. No hablo de los lugares turísticos que aparecen en folletos brillantes. Me refiero a esos pequeños asentamientos escondidos entre cerros, donde las casas de adobe aún respiran historias antiguas, y donde los silencios nocturnos pesan más que cualquier sonido. Cuando era niño, mis abuelos me advertían que no hablara con desconocidos si me perdía en alguno de esos pueblos, no porque temieran a los humanos, sino a lo que parecía humano. La primera vez que experimenté algo verdaderamente aterrador fue en San Andrés Mixquic, uno de esos pueblos que vive entre el mundo de los vivos y los muertos. Fui con un grupo de amigos durante el Día de Muertos. Lo que parecía una festividad colorida, pronto se tornó en algo que nos marcó para siempre. Al llegar todo era música, velas, flores de cempasúchil. Pero cuando se hizo de noche, algo cambió. Las calles se fueron vaciando, pero no por cansancio ni sueño. Había una tensión que podía cortarse con los dedos. Una señora mayor, con la piel como cuero viejo y ojos vidriosos, nos dijo en voz baja: «No miren directo al panteón cuando den las 12. Ellos regresan y no les gusta ser vistos». Creímos que era parte del folclore, un cuento para asustar forasteros, pero a las 12, curiosos, nos escondimos detrás de un muro de piedra justo al lado del cementerio. Lo que vimos no lo puedo explicar con lógica. Sombras humanas caminando entre las tumbas, con movimientos torpes, como si sus cuerpos no recordaran cómo funcionar del todo. No tenían rostro, o más bien, sus rostros eran oscuros, vacíos, como si la piel se hubiese fundido con el alma. Uno de ellos se detuvo en seco, giró lentamente hacia nosotros, y sin tener ojos, sentimos su mirada. Corrimos, pero en nuestros sueños todavía corre detrás de nosotros. Después de eso, juramos no volver. Pero el destino me llevó años después a Santa Ana Tlacotenco, en Milpa Alta. Es un pueblo donde la bruma baja tan densa que los árboles parecen flotar, y donde los perros no ladran por la noche. Me alojé en casa de una familia humilde, artesanos que trabajaban el papel picado. Ellos me dijeron que no saliera después de las 10. «La mujer sin lengua camina entre los nopales», dijo la señora. «Si la escuchas murmurar, ya es demasiado tarde». Esa noche luché contra el insomnio y por pura imprudencia abrí la ventana del cuarto que me dieron. Había niebla, pero dentro de ella algo se movía. Un silbido, seguido de murmullos guturales, como si alguien intentara hablar sin tener lengua.
Me paralicé. Una figura apareció justo frente a mi ventana. Su boca estaba desgarrada y de ella salía un hilo de sangre espesa que se evaporaba en el aire. No podía gritar, solo cerré los ojos y recé. Al día siguiente, la señora me dijo que ella solo aparece a quienes no creen. Lo que más me marcó fue en un pueblo casi olvidado llamado Parres, al sur de Tlalpan. Un lugar donde el bosque parece tragar el tiempo y donde las historias no se cuentan en voz alta. Ahí conocí a don Filemón, un anciano que vivía solo. Me contó que hace décadas una secta enterró cuerpos en el bosque para hacer un pacto con algo que vive bajo tierra. No son fantasmas, mi hijo, son restos de una promesa rota. Me llevó a un claro donde los árboles crecían en espiral, deformes. Allí, el aire olía a óxido y ceniza. Me dijo que si me quedaba en silencio, podría escuchar a los muertos hablar entre ellos. Y lo hice, y los oí. No era imaginación. Voces susurrando nombres, repitiendo una frase, aún no terminamos. Esa noche soñé con un pozo, con ojos abriéndose en la oscuridad. Cuando desperté, tenía tierra bajo las uñas, como si hubiera estado escarbando. No sé si todo lo que viví fue real o si los pueblos guardan un tipo de locura que se contagia. Pero algo aprendí. En la Ciudad de México, no todos los misterios están enterrados en la historia antigua o en las pirámides. Algunos viven todavía, escondidos en pueblos donde la noche cae más rápido y los espíritus no descansan. Si alguna vez visitas uno de estos lugares, recuerda lo que te digo. Hay cosas que no deben buscarse, y si las encuentras, no las mires a los ojos, porque si te devuelven la mirada, nunca volverás a ser el mismo. Todo comenzó hace un par de años, cuando atravesaba un momento difícil. Necesitaba alejarme del ruido, del estrés, de la ciudad que me estaba consumiendo por dentro. Fue así como encontré una vieja cabaña en renta en Santa Úrsula Xitla, un pueblo al sur de la Ciudad de México que parecía detenido en el tiempo. La cabaña estaba en una ladera aislada, al borde de una cantera abandonada. El lugar era silencioso, demasiado silencioso. Los primeros días pasaron tranquilos, aunque notaba que los vecinos, especialmente los más viejos, me observaban con recelo. Una anciana me advirtió en voz baja: no se quede después de la medianoche cerca de la cantera. Hay cosas que uno no debe escuchar. Pensé que eran supersticiones, leyendas de pueblo, y lo ignoré. Pero en la cuarta noche desperté con un susurro. No un ruido cualquiera. Era una voz que decía mi nombre: Mateo, Mateo, ven. Me levanté desorientado. La voz parecía salir del fondo de la cantera. Abrí la ventana. Niebla espesa cubría el terreno y no había luna. Solo el eco de esa voz repitiendo mi nombre con una dulzura aterradora. Intenté volver a dormir, pero la voz no cesó. Al día siguiente pregunté discretamente sobre la cantera. Un hombre en la tienda del pueblo me dijo que años atrás, durante una excavación, una cuadrilla entera desapareció. Nunca encontraron los cuerpos. Los trabajos se detuvieron y desde entonces la cantera quedó maldita. Algunos aseguran que escuchan voces, otros que ven figuras salir arrastrándose entre las piedras. Esa noche, por una mezcla de curiosidad y necedad, decidí bajar. Armado con una linterna y una cuerda, descendí hasta una de las cuevas principales. El aire era denso y húmedo, olía a tierra podrida y a flores marchitas. Los susurros se intensificaron. No solo decían mi nombre, pedían ayuda, lloraban, gritaban en silencio. Al fondo encontré una galería tallada a mano, con símbolos extraños grabados en las paredes, símbolos que vibraban con la luz de mi linterna. En medio del pasillo, una pequeña figura encorvada parecía esperarme. Me acerqué.
Era un niño, o lo que quedaba de él. Su piel era ceniza, sus ojos negros como carbón. Me miró sin pestañear y me dijo con una voz que parecía la de muchos al mismo tiempo: «Gracias por venir, Mateo. Ahora tú también puedes quedarte». Retrocedí con el corazón a punto de estallar, pero los pasillos habían cambiado. El camino por el que entré ya no estaba. Corrí, tropecé, me rasgué las manos y los brazos buscando una salida. Todo era un laberinto de piedra y sombra. Escuchaba pasos detrás de mí, risas infantiles que se volvían gritos. Al final, no recuerdo cómo logré salir. La cuerda estaba cortada. Subí por mis propias uñas. Cuando regresé a la cabaña, el amanecer apenas comenzaba. En la puerta había una ofrenda hecha de tierra, flores marchitas y huesos pequeños. Al centro, un papel rasgado, escrito con lo que parecía sangre seca. «Ahora los escuchas. No estás solo». Desde entonces, cada noche a las 3:17 escucho pasos alrededor de la casa. No importa dónde esté, incluso en la ciudad, ellos me siguieron. Y cada vez que cierro los ojos, siento el aliento de alguien detrás de mí, murmurando palabras en un idioma que no conozco. Santa Úrsula Schitla se convirtió en mi condena. Y lo peor es que a veces no sé si quiero que se detenga. Hola, me llamo José y lo que voy a contarles me marcó para siempre. Soy maestro rural y hace unos años fui asignado a una pequeña escuela primaria en San Miguel Topilejo, un poblado montañoso y brumoso en las afueras de la Ciudad de México. Al llegar, todo parecía tranquilo. La gente era reservada pero amable. Me alojaron en una casa antigua cerca del bosque, que según me dijeron pertenecía a una antigua maestra que desapareció sin dejar rastro. Al principio no le di importancia. Me instalé, preparé mi material de clases y me dediqué por completo a los niños. Pero desde la segunda semana noté algo muy extraño. Una niña con vestido azul y trenzas oscuras se quedaba todos los días en la puerta del salón, sin decir nada. Pensé que era una alumna tímida, pero cuando la quise anotar en la lista, no encontré su nombre en ningún lado. Pregunté a los otros maestros por ella, pero nadie la conocía, ni siquiera los alumnos. Algunos me dijeron que a veces veían una sombra en el patio durante el recreo, y otros que escuchaban llorar dentro del baño de niñas, aunque siempre estaba vacío. Empecé a preocuparme. Una tarde, al quedarme hasta tarde organizando exámenes, la vi nuevamente. Estaba parada frente al pizarrón, de espaldas. Me acerqué despacio y le pregunté su nombre. En vez de responder, se volvió lentamente. Su rostro estaba cubierto de tierra seca, como si hubiera sido desenterrada. No tenía ojos, solo dos cuencas oscuras de donde salía una especie de ceniza. No grité, no pude, me desmayé. Desperté tirado en el salón. Afuera ya era de noche. Corrí a casa sin mirar atrás. Esa misma noche soñé con ella. Me hablaba. Me decía que tenía frío, que estaba sola, que no podía salir del salón. Soñé que la enterraban viva en los cimientos de la escuela, que su llanto era confundido con el viento. Desde ese día, mi salud se deterioró. Bajé de peso, tuve fiebre constante, escuchaba sus pasos en mi casa. Una madrugada encontré marcas de manos pequeñas en el interior de los vidrios. Nadie más vivía conmigo. Decidí contarle todo a la directora, una mujer mayor llamada Doña Elvira. Su rostro palideció al escuchar mi relato. Me confesó que hace más de 30 años una niña desapareció en ese mismo salón. Nunca la encontraron. Decían que se había escapado, pero su madre siempre creyó que fue enterrada en la escuela por su padrastro abusivo, que trabajaba como albañil durante una remodelación. Movido por la culpa y el miedo, pedí que hicieran una inspección. Excavaron discretamente bajo el piso del salón y lo encontraron.
Un pequeño esqueleto, vestido con harapos azules y con las trenzas aún entrelazadas. La noticia nunca salió a la luz. Me obligaron a guardar silencio. Pero yo ya no podía quedarme. Me fui del pueblo al día siguiente. Sin embargo, la niña del vestido azul sigue apareciendo. No importa en qué ciudad esté, siempre que me acerco a una escuela, la veo parada a lo lejos, observándome. A veces creo que no quiere hacerme daño. Solo quiere que no la olviden, pero otras noches, cuando la escucho llorar bajo mi cama, no estoy tan seguro. Me llamo Esteban, y no sé si algún día volveré a hablar de esto en voz alta. Lo que voy a contar ocurrió hace unos años, cuando trabajaba como fotógrafo documental. Siempre me sentí atraído por la muerte, no desde la morbosidad, sino desde lo simbólico. Por eso, cuando recibí el encargo de retratar las tradiciones del Día de Muertos en San Andrés Mixquic, acepté sin pensarlo. Era octubre. El aire ya se sentía más denso, como si la ciudad respirara más lento. Mixquic es uno de esos lugares que parecen detenidos en el tiempo, donde las calles empedradas y las fachadas antiguas guardan secretos en cada esquina. Desde que llegué, sentí algo extraño en el ambiente. No era miedo, era una expectativa muda, como si algo o alguien me estuviera esperando. La gente del pueblo era amable, aunque reservada. Muchos no querían hablar conmigo al saber que venía de la ciudad, pero una mujer mayor, doña Jacinta, me recibió en su casa como huésped. Su casa estaba justo frente al panteón y me ofreció un altar con velas y flores de cempasúchil. Me dijo, si vas a quedarte aquí, joven, que los muertos sepan tu nombre. La frase me caló hondo. Aquella noche comencé a tirar algunas fotos, las calles iluminadas con veladoras, los niños disfrazados, las familias limpiando las tumbas, pero había algo que no podía dejar de notar. En cada imagen que tomaba siempre aparecían unos ojos, un par de ojos brillantes flotando en la oscuridad, ocultos entre la gente, detrás de los árboles, dentro de las criptas. Pensé que era un error de mi lente o algún reflejo, hasta que empecé a verlos sin la cámara. Primero fue desde mi ventana. Dos ojos, amarillentos y fijos, me observaban desde entre las tumbas. No parpadeaban, no se movían, solo me miraban. Cuando intenté iluminar con la linterna, desaparecieron, pero volvieron a aparecer cuando apagaba la luz. Esa noche no dormí. Intenté convencerme de que era producto del cansancio, pero al día siguiente, cuando revisé las fotos en la pantalla de mi laptop, ahí estaban de nuevo, en todas. A veces cerca, otras lejos. Siempre al fondo, siempre esos mismos ojos. Y lo peor es que no pertenecían a nadie, ni una sombra, ni un cuerpo, solo los ojos. Intenté borrar las imágenes, pero no me lo permitía. El sistema se congelaba, se reiniciaba. Una de las fotografías incluso cambió por sí sola, lo juro. Donde había retratado a una familia celebrando frente a una tumba, ahora aparecía una figura vestida de negro, encorvada, con un rostro tapado por un velo. Y esos ojos, los mismos, fijos en mí. Esa mañana le conté todo a doña Jacinta. Ella palideció y me obligó a acompañarla a la capilla. En voz baja me confesó una historia antigua. Hace muchos años, un hombre vino de la ciudad, como tú, buscando fotografiar nuestras almas. Decía que quería capturar el espíritu del Día de Muertos, pero algo capturó a él primero. Desde entonces, cada año, alguien ve los ojos del fotógrafo. No sabemos si es él o lo que lo arrastró, pero si los ves, ya no puedes desverlos. Esa noche me obligó a dormir con un ramo de ruda y una cruz de ceniza bajo la almohada. Me dijo que no hablara con nadie en el panteón después de la medianoche. Pero como buen escéptico, y quizás como tonto arrogante,
Decidí comprobar por mí mismo lo que pasaba a esa hora. Crucé el portón del cementerio con mi cámara en mano. El silencio era absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Ni grillos, ni viento, ni pasos. Solo yo, y esos malditos ojos, más cerca que nunca. Me temblaban las manos, tomé una foto, y entonces lo vi. Una figura salió de entre las tumbas. Alta, huesuda, cubierta por un manto gris. No caminaba, flotaba. Su rostro no era rostro. Era un vacío con ojos, solo ojos, infinitos. Como si en lugar de carne y hueso, estuviera formado por miradas. Miradas antiguas, dolidas, condenadas. Me habló sin voz. Fue como si alguien me gritara dentro del cráneo: «Tú abriste la puerta». Caí de rodillas. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando desperté, el sol ya se asomaba, y mi cámara yacía destrozada junto a mí. Nadie quiso creerme, nadie quiso ver mis fotos. Esa misma tarde me fui de Mixquic, pero los ojos me siguen. A veces los veo reflejados en los vidrios del metro, en los espejos del baño, en las ventanas del coche. Sé que no me dejarán en paz. Y cada vez los veo más cerca, como si quisieran entrar, como si quisieran que yo sea el siguiente. Por eso escribo esto, para advertir a quien quiera escuchar: no vayan solos a Mixquic después de la medianoche, y si ven los ojos, no los fotografíen, no los miren de vuelta, porque una vez que lo haces, ya no eres tú el que observa, son ellos los que te ven desde dentro. Me llamo Mariana. Soy maestra de primaria y nací en Milpa Alta, más específicamente en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco. Siempre he amado mi tierra, con sus montañas cubiertas de neblina, sus tradiciones otomíes y el aroma constante a copal en las calles. Pero hay algo que todos evitan mencionar, un secreto que flota como sombra en la memoria de los más viejos. Nunca quise creerlo. Hasta el año en que, por remodelaciones en la escuela donde trabajo, tuvimos que improvisar clases en una vieja casa comunal cerca del centro del pueblo. Ahí descubrí que algunas historias no se cuentan para entretener, sino para proteger. La casa comunal había sido construida sobre una zona olvidada, donde antes existía un pozo, seco desde hacía décadas. Me dijeron que lo habían sellado con concreto tras una tragedia. «Mejor dejarlo así», dijo el conserje, pero la curiosidad me carcomía. Comencé a escuchar relatos de los niños, susurros en las esquinas, voces infantiles que llamaban durante el recreo, y una niña que solo algunos veían, siempre sentada en el borde del viejo pozo. Pensé que era pura imaginación infantil, hasta aquella tarde en que me quedé sola corrigiendo tareas y escuché «maestra», un susurro, justo detrás de mí. Me volteé de golpe. Nada, solo los bancos vacíos y el canto lejano de los grillos. Pero la voz volvió, esta vez más cerca, como si estuviera dentro de mi cabeza. «Me caí, maestra. Ayúdame». Y entonces vi algo que jamás olvidaré. En una esquina del aula, la pared comenzó a oscurecerse, como si la humedad tomara forma. De ahí surgió una silueta de niña, empapada, delgada, vestida de blanco, con trenzas goteando lodo. Sus ojos eran dos huecos negros. Me miró por varios segundos y luego desapareció. Salí corriendo sin tomar mis cosas, sin cerrar nada. Al día siguiente nadie me creyó. El pueblo tiene de esas leyendas, profe. Yo también escuché eso cuando era niño, me dijo un colega, pero la historia apenas comenzaba. Fui a investigar en los archivos del ayuntamiento. Descubrí que en los años 60 una niña llamada Isabel Calderón desapareció. Tenía 8 años. Su madre dijo que jugaba cerca del pozo cuando se perdió. La buscaron durante días. Nunca hallaron su cuerpo. El pozo fue sellado poco después. Había registros de otros niños que decían escuchar gritos desde dentro, e incluso sueños con una niña mojada que pedía ayuda. Sentí un nudo en el estómago.
Esa imagen era exactamente igual a la que había visto. Decidí volver al lugar, esta vez de noche. Quería una prueba. Llevé una linterna y grabé todo con mi celular. Al acercarme a la base del pozo, algo extraño ocurrió. El suelo comenzó a vibrar suavemente, un susurro helado recorrió el aire y entonces escuché golpes que venían de debajo de la tierra. ¡Toc! 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 Como si alguien o algo intentara salir. Cuando apunté la linterna hacia la tapa de concreto, vi grietas y de entre ellas brotaba agua sucia, la misma que escurría de las trenzas de aquella niña. La losa vibró con un golpe final y luego silencio. Pensé que todo había terminado, pero al mirar hacia un costado, ahí estaba Isabel, con sus ojos vacíos, mirándome desde el otro extremo del patio, murmurando: «Tú me escuchaste, ahora llévame contigo». Corrí como nunca en mi vida. El video que grabé, corrupto. Solo quedó el audio con el susurro final: «Mariana, Mariana». Desde entonces, tengo pesadillas, siempre con el mismo escenario. Estoy atrapada dentro del pozo, el agua sube lentamente y una niña me jala hacia el fondo con manos frías como piedra. He intentado irme de Santa Ana, pero algo me retiene aquí. Los niños siguen contando encuentros. Una alumna me dibujó junto a Isabel diciendo que ahora somos amigas. Cada día que pasa, siento que una parte de mí se va apagando, como si estuviera siendo jalada dentro de ese pozo, como si el llamado de Isabel no fuera solo un grito de auxilio, sino una invitación, un pacto. Así que, si algún día visitas Santa Ana Tlacotenco y llegas a la vieja casa comunal, evita el pozo sellado, no escuches las voces y, sobre todo, no digas tu nombre cuando te llamen. Me llamo Mariana. Soy maestra de primaria y nací en Milpa Alta, más específicamente en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco. Siempre he amado mi tierra, con sus montañas cubiertas de neblina, sus tradiciones otomíes y el aroma constante a copal en las calles. Pero hay algo que todos evitan mencionar, un secreto que flota como sombra en la memoria de los más viejos. Nunca quise creerlo. Hasta el año en que, por remodelaciones en la escuela donde trabajo, tuvimos que improvisar clases en una vieja casa comunal cerca del centro del pueblo. Ahí descubrí que algunas historias no se cuentan para entretener, sino para proteger. La casa comunal había sido construida sobre una zona olvidada, donde antes existía un pozo, seco desde hacía décadas. Me dijeron que lo habían sellado con concreto tras una tragedia. «Mejor dejarlo así», dijo el conserje, pero la curiosidad me carcomía. Comencé a escuchar relatos de los niños, susurros en las esquinas, voces infantiles que llamaban durante el recreo, y una niña que solo algunos veían, siempre sentada en el borde del viejo pozo. Pensé que era pura imaginación infantil, hasta aquella tarde en que me quedé sola corrigiendo tareas y escuché «Maestra». Un susurro, justo detrás de mí. Me volteé de golpe. Nada, solo los bancos vacíos y el canto lejano de los grillos. Pero la voz volvió, esta vez más cerca, como si estuviera dentro de mi cabeza. «Me caí, maestra, ayúdame». Y entonces vi algo que jamás olvidaré. En una esquina del aula, la pared comenzó a oscurecerse, como si la humedad tomara forma. De ahí surgió una silueta de niña, empapada, delgada, vestida de blanco, con trenzas goteando lodo. Sus ojos eran dos huecos negros. Me miró por varios segundos y luego desapareció. Salí corriendo, sin tomar mis cosas, sin cerrar nada. Al día siguiente, nadie me creyó. «El pueblo tiene de esas leyendas, profe. Yo también escuché eso cuando era niño», me dijo un colega. Pero la historia apenas comenzaba.
Fui a investigar en los archivos del ayuntamiento. Descubrí que en los años 60 una niña llamada Isabel Calderón desapareció. Tenía 8 años. Su madre dijo que jugaba cerca del pozo cuando se perdió. La buscaron durante días. Nunca hallaron su cuerpo. El pozo fue sellado poco después. Había registros de otros niños que decían escuchar gritos desde dentro e incluso sueños con una niña mojada que pedía ayuda. Sentí un nudo en el estómago. Esa imagen era exactamente igual a la que había visto. Decidí volver al lugar, esta vez de noche. Quería una prueba. Llevé una linterna y grabé todo con mi celular. Al acercarme a la base del pozo, algo extraño ocurrió. El suelo comenzó a vibrar suavemente. Un susurro helado recorrió el aire. Y entonces escuché golpes que venían de debajo de la tierra. Toc, 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 como si alguien o algo intentara salir. Cuando apunté la linterna hacia la tapa de concreto, vi grietas, y de entre ellas brotaba agua sucia, la misma que escurría de las trenzas de aquella niña. La losa vibró con un golpe final, y luego silencio. Pensé que todo había terminado, pero al mirar hacia un costado, ahí estaba Isabel, con sus ojos vacíos, mirándome desde el otro extremo del patio, murmurando: «Tú me escuchaste, ahora llévame contigo». Corrí como nunca en mi vida. El video que grabé, corrupto. Solo quedó el audio con el susurro final: «Mariana, Mariana». Desde entonces, tengo pesadillas. Siempre con el mismo escenario. Estoy atrapada dentro del pozo. El agua sube lentamente y una niña me jala hacia el fondo con manos frías como piedra. He intentado irme de Santa Ana, pero algo me retiene aquí. Los niños siguen contando encuentros. Una alumna me dibujó junto a Isabel diciendo que ahora somos amigas. Cada día que pasa, siento que una parte de mí se va apagando, como si estuviera siendo jalada dentro de ese pozo. Como si el llamado de Isabel no fuera solo un grito de auxilio, sino una invitación, un pacto. Así que, si algún día visitas Santa Ana Tlacotenco y llegas a la vieja casa comunal, evita el pozo sellado. No escuches las voces y, sobre todo, no digas tu nombre cuando te llamen. Me llamo Ernesto. Nací y crecí en Xochimilco, en un pequeño pueblo que muchos no conocen, Santa María Nativitas. A simple vista parece tranquilo, lleno de canales, trajineras y flores de colores. Pero hay una parte del pueblo que casi nadie visita. Una zona pantanosa cerca de los límites con San Gregorio Atlapulco, donde el agua ya no fluye, donde el lodo es espeso como sangre seca. Ahí vivía mi abuela, en una casita que parecía a punto de derrumbarse, rodeada de milpas y árboles torcidos. Cuando era niño, solía pasar los veranos con ella. Siempre me advertía: «No vayas al pozo detrás de la milpa, ese pozo no da agua, da recuerdos que no son tuyos». Yo pensaba que eran supersticiones de viejos, hasta que con 33 años y sin hogar tuve que volver a esa misma casa tras perderlo todo. Los primeros días fueron tranquilos. Me dediqué a limpiar, podar la milpa seca, reparar techos, pero el pozo seguía allí, cubierto con una tapa de piedra negra, con marcas talladas que parecían serpientes entrelazadas. Una madrugada escuché algo, como si alguien respirara bajo la tierra. Salí con una lámpara y me acerqué. El pozo exhalaba, literalmente. Se oía un jadeo, largo, lento, profundo, como el de una bestia dormida. Me alejé corriendo, pero esa misma noche soñé que caía en él. En mi sueño, el pozo no tenía fondo. Caía, y al fondo había una ciudad sumergida, hecha de huesos y raíces. A la mañana siguiente, encontré huellas de pies descalzos, cubiertos de barro, que llevaban desde el pozo hasta la puerta trasera de la casa. Pensé que eran alucinaciones,
Pero empecé a escuchar cosas, voces. Algunas decían mi nombre, otras repetían frases como «Devuélvelo, ya no es tuyo». Entonces llegaron los recuerdos, no míos. Soñaba con una mujer que nunca conocí, un niño con la cara quemada, un ahorcado bajo un árbol que me miraba fijamente. Y lo peor, comenzaba a recordar cosas que nunca viví. Sentía emociones ajenas, como si algo dentro de mí estuviera cambiando. Fui a hablar con don Apolonio, el curandero del pueblo. Me miró fijo y me dijo: «El pozo está abierto otra vez, ¿verdad? Ese pozo guarda el peso de las almas que no encontraron descanso en la guerra». Me contó que, según los antiguos, ahí se arrojaban los cuerpos durante las purgas indígenas del siglo XVI, y que los sacerdotes trataban de sellar el lugar con obsidiana y sangre. «Tu abuela era la última guardiana», dijo, «y ahora te toca a ti». No entendí nada. Solo sabía que algo me estaba absorbiendo desde dentro. Mis ojos comenzaron a cambiar. Un día, al verme en el espejo, vi que mis pupilas tenían forma de espiral. Volví al pozo una noche sin luna. Llevaba una cuerda, una cruz y una vela. Retiré la losa de piedra y el aire salió disparado como si el pozo respirara por última vez. Bajé la cuerda, pero no llegaba al fondo. Arrojé la vela y vi que flotaba, como si no hubiera fondo, solo una masa viscosa que lo absorbía todo. Entonces lo escuché. «Ernesto, tú no eres uno, eres todos». Y del pozo emergió una figura. Era yo, pero con otra mirada, otro gesto. Sonrió y se metió dentro de mí. Desde ese día vivo con dos voces en mi cabeza. A veces sueño cosas que no han pasado. A veces recuerdo haber matado a alguien, aunque jamás he cometido un crimen. Ya no duermo. Ya no soy solo Ernesto. Si alguna vez visitas Santa María Nativitas y te topas con un pozo sellado con piedra negra, no lo mires, porque si el pozo te respira encima, ya no serás solo tú. Me llamo Camila. Hace 4 años decidí dejar el bullicio de la ciudad para vivir una vida tranquila en San Miguel Topilejo, una de esas comunidades rodeadas de cerros, neblina perpetua y callejones que parecen olvidados por el tiempo. Yo venía de una separación difícil y la casita que había heredado de mi tía abuela me pareció perfecta para empezar de nuevo. Tenía un jardín, árboles de durazno, y una vista que al atardecer se pintaba de un naranja profundo, como si el cielo sangrara lentamente sobre las montañas. Pero Topilejo guarda historias, historias que nadie te cuenta al llegar, historias que se esconden entre los ladridos lejanos y los murmullos de las paredes viejas. La primera vez que la vi fue una noche de octubre. Estaba lloviendo y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Salí al porche a asegurar una lámina suelta, y ahí estaba ella, una niña empapada, de unos 8 años, con un vestido blanco que parecía gris por el lodo. Me miraba sin parpadear. Le pregunté si estaba perdida. No respondió. Solo levantó la mano y señaló hacia el fondo del callejón que pasa detrás de mi casa. Cuando volteé para ver qué señalaba, ya no estaba. Pensé que era imaginación o el estrés, pero a la noche siguiente volvió. Siempre en la lluvia, siempre señalando el mismo callejón. Le conté a mi vecina, doña Irene, una mujer que conoce cada piedra del pueblo. Ella palideció. «¿La viste?», me dijo. «La niña, eso no es una niña. Es la pena de alguien que nunca volvió». Me contó que hace más de 30 años, una pequeña llamada Dalia desapareció en ese mismo callejón. Su madre la buscó por semanas. Nadie encontró rastro, solo su zapato a la entrada del callejón. Y desde entonces, cuando llueve, dicen que su alma busca ayuda para salir de donde quedó atrapada. Me advirtió: «Si la sigues, no regreses sola, porque donde ella está no hay camino de vuelta.
Pero yo no hice caso. Una noche decidí seguirla. La lluvia caía como cuchillos. Me puse mi impermeable, tomé una linterna y salí. La niña me esperaba, como siempre, al borde del callejón. Sonrió por primera vez, una sonrisa triste, dolida. Caminó sin hacer ruido, descalza sobre el empedrado mojado. Yo la seguí. El callejón se extendía más de lo que recordaba. Las luces de las casas desaparecieron. El aire se volvió espeso, frío. Comenzaron a escucharse susurros. Muchos. Voces de niños, de ancianas, de hombres gimiendo. La niña se detuvo frente a un muro cubierto de musgo. Puso la mano sobre una piedra y ésta se movió. Detrás había una grieta, como una boca abierta en la tierra. Entré, lo juro, entré. Y sentí que bajaba. No con los pies, como si mi cuerpo fuera jalado hacia abajo por hilos invisibles. Adentro había una especie de caverna. En las paredes estaban sus nombres. Cientos, tallados con uñas, con sangre, y al fondo había cuerpos, no enteros, pedazos, como si algo ahí se alimentara de los que entraban. La niña se volvió hacia mí, y por fin habló. Yo no estoy sola. Todos vivimos aquí, ahora tú sabes. Ahora no puedes irte sin dar algo a cambio. Desperté 2 días después, en el hospital de Tlalpan. Me habían encontrado tirada en la entrada del callejón, en estado de shock, con las manos cubiertas de tierra. Nadie me creyó. Pero desde entonces, cada vez que llueve, alguien desaparece. No lo reportan. No sale en las noticias. Pero la gente de Topilejo lo sabe. Y por eso, cuando el cielo se oscurece, todos cierran puertas y ventanas. Porque si ves a la niña y decides seguirla, el callejón no te deja volver. Me llamo Ernesto. Nací y crecí en San Pedro Atocpan, un pueblo conocido por su mole y por su feria, pero también por sus tradiciones antiguas y por cosas que no muchos se atreven a contar. Aquí, la muerte no se ve con miedo, se venera, se respeta, se recibe en casa como a una visita importante, pero hay un límite entre lo que se honra y lo que se invoca sin querer. Lo descubrí cuando mi primo Alejandro murió. Bueno, cuando se pensó que había muerto. Aquello ocurrió en 2009, durante una de las peores tormentas que recuerdo. Alejandro desapareció después de ir a buscar leña en el cerro. Solo encontraron su sombrero, su machete y una mancha oscura en una piedra. Las autoridades lo dieron por muerto, pero nunca hubo cuerpo. Aún así, su madre, mi tía, insistió en hacerle funeral, y ese fue el comienzo del horror. El velorio fue raro desde el principio. El ataúd estaba vacío pero cerrado. Según mi tía, lo importante era el símbolo, el adiós. Se colocaron veladoras alrededor, se rezó el rosario, y algunos vecinos incluso dijeron haber sentido su presencia. Pero lo que más me perturbó fue el aire helado que llenaba la sala, a pesar de que era primavera, y un olor a tierra húmeda, a madera podrida. Yo estaba sentado cerca del ataúd cuando escuché algo, un golpe sordo, luego otro. Pensé que venía de afuera, hasta que me di cuenta, venía de adentro del ataúd. Me paré de golpe y lo vi moverse, apenas, como si algo se acomodara dentro. Grité, pero todos pensaron que era el estrés. Me sacaron del salón y me dieron agua con azúcar. Nadie me creyó. Nadie, excepto don Beto, el sepulturero del Panteón Viejo. Al día siguiente me buscó en la plaza. Me dijo, «No estás loco, yo también lo escuché. Y eso no era tu primo». Me llevó al panteón, justo a la tumba donde ya habían bajado el ataúd. La tierra estaba removida. No mucho, apenas unos centímetros hundida, como si algo desde abajo empujara para salir. Don Beto me confesó algo escalofriante. Hace años, cuando él era joven, otro muchacho desapareció en circunstancias similares.
También lo velaron sin cuerpo, también lo enterraron, y semanas después comenzaron las apariciones. Y así fue, porque después del funeral, la gente del pueblo empezó a ver a Alejandro, no de lejos, no como una sombra. Lo veían de cerca, caminando de noche por los callejones, tocando puertas, pidiendo comida, diciendo que estaba perdido. Su madre incluso aseguró haberlo visto parado frente a su ventana, llorando. Pero lo más extraño es que todos los que lo veían enfermaban. Primero dolores de cabeza, luego fiebre. Algunos murieron en días. Otros comenzaron a hablar en lenguas antiguas, palabras que nadie reconocía, ni siquiera los curas. Se decía que Alejandro ya no era él, que en el cerro algo lo había tomado, que su cuerpo sí regresó, pero su alma no. Una noche lo vi. Estaba parado en la entrada del panteón, mojado, cubierto de tierra. Me llamó por mi nombre como si nada. Su voz era igual, pero sus ojos eran completamente negros, sin brillo, sin vida. Me dijo, «Ernesto, no me dejes aquí». Y luego desapareció. Al día siguiente, la tumba estaba abierta, vacía. No había ataúd. No había nada, como si nunca lo hubieran enterrado. Desde entonces, cada año, durante la temporada de lluvias, alguien más desaparece en el cerro. Y cuando eso pasa, los más viejos del pueblo dicen que el funeral debe hacerse con cuerpo. Porque si no, el hueco que deja esa ausencia lo llena algo más. Algo que no es humano. Algo que solo quiere una cosa: volver. Aunque sea con otra piel. Me llamo Natalia, tengo 28 años y jamás he podido olvidar lo que viví cuando tenía solo 15. Mi madre decidió enviarme ese verano a casa de mis abuelos en San Salvador, Cuauhtémoc, un pueblo entre montañas, próximo a los volcanes. Allí el cielo es más limpio, el aire más frío y el silencio más denso. La primera noche mi abuela me dijo algo que me pareció extraño. Si escuchas que alguien llama desde el bosque, no contestes, aunque jure que soy yo. Pensé que era una broma, una de esas historias que los viejos cuentan para asustar a los jóvenes, pero no tardé en descubrir que en ese pueblo los susurros del bosque no son imaginación. La casa de mis abuelos estaba al final de un camino empedrado, justo donde comenzaba una vereda que subía hacia el bosque espeso. Me prohibieron subir sola, pero claro, la curiosidad fue más fuerte. Una tarde desobedecí. Quería explorar, tomar fotos, sentir esa adrenalina de lo prohibido. Caminé entre árboles torcidos y raíces expuestas hasta que encontré una pequeña cabaña. Vieja, hecha de madera negra, con un símbolo tallado en la puerta, un círculo con espinas. Me acerqué, pero la puerta estaba entreabierta y del interior salía un aroma intenso a incienso y carne quemada. Entonces escuché una voz, la de mi abuela, claramente. Me llamaba, «Natalia, ven, mi niña, entra». Pero algo no cuadraba. Esa voz no tenía emoción. Era como un eco mal formado. Corrí de vuelta a casa. Cuando llegué, mi abuela estaba en la cocina. No se había movido de allí. Esa noche no dormí. Sentía que algo me observaba desde fuera. A las 3 de la madrugada alguien golpeó la ventana. Fui hasta allí temblando y vi una silueta. No era humana. Era alta, delgada, con los brazos demasiado largos. Y su rostro era el de mi madre, pero sin ojos, sin boca, como tallado en cera derretida. Me gritó sin abrir la boca, «¡Ábreme, hija!». Grité con todas mis fuerzas. Mi abuelo llegó corriendo con un rosario, empezó a rezar en náhuatl y el ser se desvaneció. Fue entonces cuando me contaron la verdad.
Esa cabaña había sido usada décadas atrás por una secta que adoraba a una entidad llamada Teyolotl, el corazón oscuro del bosque. Dicen que cada cierto tiempo el espíritu del bosque se manifiesta copiando los rostros de los vivos para atraer a los incautos. Si alguien entra, no vuelve igual, o no vuelve nunca. «Ya la escuchaste», me dijo mi abuela. «Ahora te seguirá hasta que completes el llamado». Durante semanas escuché la voz detrás de cada puerta, dentro de los espejos, en los sueños, hasta que una noche decidí enfrentarla. Volví a la cabaña. Iba armada con un collar de obsidiana bendecida y agua del manantial sagrado del pueblo. Entré. El interior era un caos de huesos, velas negras y espejos rotos. En el centro había un espejo grande. Allí estaba ella, mi copia, sonriendo, moviéndose exactamente como yo. Pero cuando lancé el agua bendita, el cristal se quebró y del otro lado surgió un chillido que me dejó sorda por días. Esa noche el bosque ardió, literalmente. Dicen que nadie supo cómo comenzó el fuego, pero fue suficiente para sellar la cabaña. Desde entonces, los ancianos no permiten que nadie suba a esa parte del cerro. Dicen que algo aún habita en las raíces de los árboles, y yo nunca más volví a confiar en las voces familiares que escucho cuando estoy sola, porque sé que no siempre son quienes parecen. Ahora lo sabes. En cada rincón de la Ciudad de México, incluso en los lugares donde parece que no pasa nada, algo siempre está pasando. Lo que vivieron Daniel, Juana, Natalia y tantos otros no son fantasías, sino cicatrices de encuentros que no se pueden explicar ni enterrar. Cuando camines por esos pueblos rodeados de niebla y cerros, si ves una figura en el bosque o escuchas que alguien te llama por tu nombre, recuerda estas historias. No todos los rostros que reconoces son humanos, y no toda puerta que se abre te llevará de vuelta. Algunos caminos, una vez cruzados, no tienen regreso. Gracias por acompañarnos esta noche en esta travesía por el lado oculto de la CDMX. Nos vemos en la próxima entrega, si es que aún sigues aquí, y si aquello que escuchaste no vino contigo.